El Imperio de los Titanes capítulo 3. Un secreto revelado. 3 meses después, Mikasa estaba trabajando en los campos con Eren y Armin. Mientras seguía trabajando, sus ojos miraron brevemente a su única familia que le quedaba en el mundo. Eren estaba trabajando cerca de donde ella estaba, trabajando sin parar. En cierto modo, él veía el trabajo que estaban haciendo como una ayuda. Mikasa había notado el cambio. Al principio, a Eren no le gustaba perder el tiempo trabajando en los campos, pero ahora lo hacía sin quejarse mucho, diciendo algo en contra solo cuando Mikasa o Armin estaban cansados. Bueno, sobre todo Armin, su respiración era tranquila, con el sudor corriendo por su rostro. A pesar de estar en los campos durante horas, todavía trabajaban para asegurar comida para todos. Eren y Mikasa no estaban precisamente cansados todavía. La chica Ackerman sabía que podía seguir trabajando al menos una hora más antes de dar por finalizada la jornada, y lo mismo parecía suceder con Eren, que estaba a tan solo un pie de ella. Pero Armin, por otro lado, estaba holgazaneando. Le dolían las manos. Su respiración se entrecortaba. A pesar de hacer esto desde hacía meses, Armin todavía no se había acostumbrado a esto. Si bien podía entender por qué ese era el caso de Mikasa, ya que ella siempre había sido fuerte desde que la conoció, Eren era un misterio tanto para él como para Mikasa. Desde que había comenzado a entrenar todos los días hace 4 meses, Eren había cambiado drásticamente. Se veía y actuaba un poco más maduro, especialmente cuando se trataba de hablar de titanes. Claro, todavía había numerosos casos de él enojándose con la policía militar, burlándose de ellos o diciéndoles palabras duras como, ¿por qué los titanes no podían comer un poco más de ellos? Mira a estas mascotas. Simplemente déjalas en sus casas. ¿Por qué deberíamos pagar porque no pudieron proteger sus hogares? A pesar de todo, Eren parecía tener una visión del mundo más madura. Algo que tanto Armin como Mikasa habían estado tratando de descifrar durante meses. Al principio, la rubia de cabello en forma de tazón lo había ignorado como si Eren finalmente estuviera madurando de alguna manera. No sabía si era por la muerte de su padre o por algo más que ellos no sabían, y Mikasa tampoco. Eren había seguido entrenando desde que empezó, todas las mañanas y todas las noches. Corriendo, haciendo flexiones y abdominales, mientras Armin y Mikasa apoyaban plenamente su impulso de volverse más fuerte y tener una oportunidad contra los titanes. Ambos sabían que Eren les ocultaba grandes secretos. Primero estaban las cartas que había leído varias veces durante el primer mes. Un día, simplemente dejó de leerlas. Al menos no lo vieron leerlas frente a ellos. Mikasa había vuelto a preguntar por las cartas. Armin había pensado que le gritaría, diciéndole que era asunto suyo y que no tenía por qué preocuparse tanto. En cambio, Eren se vería triste antes de decirles a ambos que se lo diría pronto. Eso pareció funcionar para Mikasa, quien asintió de mala gana. Armin se había mantenido más callado, simplemente analizando el comportamiento de su amigo, siendo más sutil al respecto, pero pensó que Eren podía verlo a través de él. Eran viejos amigos. Después de todo, sabía que era difícil ocultarle algo a Eren. Aunque ni Armin ni Mikasa lo demostraron, se sintieron un poco excluidos y tal vez decepcionados de que Eren no les dijera lo que estaba sucediendo. A pesar de eso, nunca intentaron encontrar las cartas y leerlas a sus espaldas a escondidas. Todos tenían derecho a tener sus propios secretos. Pero eso no fue lo único que desconcertó a Armin. Fueron sus palabras cuando enterraron a su padre, Grisa. Debido a la cantidad de personas que habían muerto, realmente no tenían a nadie a quien pedir ayuda para hacer una tumba, pero sorprendentemente 2 hombres del cuerpo de inspección los habían ayudado a enterrarlo. Carla había sido enterrada en el mismo lugar, aunque no había un cuerpo para enterrar. Eren había querido que ambos nombres estuvieran en la misma lápida, diciendo que se amaban y pertenecían juntos. Grisa y Carla fueron enterradas cerca de un río. Eren había dicho que una vez su madre le había contado que en la primera cita con su padre, la había llevado a un río. A Mikasa le había encantado el lugar, especialmente los árboles y el río que fluía cerca. Cuando terminó el entierro, Eren colocó flores y dijo palabras que desconcertaron tanto a Armin como a Mikasa. Cumpliré mi promesa, padre. Nuestro pueblo ya no será menospreciado por nadie, encontraremos la paz y lo que le ocurrió a Shingansina no volverá a suceder nunca más. Armin no sabía cuál era la promesa y Mikasa tampoco, para su sorpresa, pero Armin pensó que era una promesa para ayudar a la humanidad, pero ¿por qué mantenerla en secreto? Y por si fuera poco, Armin había notado la ausencia de Eren varias veces durante la noche. Una vez Mikasa se había despertado de una pesadilla cuando miró a su alrededor buscando a Eren, él no estaba allí. La chica había despertado inmediatamente a Armin para encontrar a Eren, pero eso no fue necesario ya que regresó un minuto después.
Cuando le preguntaron dónde había estado, Eren simplemente dijo que necesitaba aclarar su mente, algo que Armin supo de inmediato que no era del todo cierto. Podía notar que su ropa estaba sucia en varios lugares como si la hubiera arrastrado por el suelo, sin mencionar pequeñas manchas de sangre en su ropa. Cuando Eren preguntó por qué estaban despiertos, Mikasa solo dijo que vio una mala pesadilla. Aunque Armin no sabía qué tan malo había sido el sueño, el rostro repentinamente pálido de Eren mostró que tal vez fue una pesadilla. Esa noche Eren se había acostado con Mikasa, para el deleite de la chica, que se había sonrojado como su bufanda. Al principio, ella intentó decir que no era necesario, pero Eren le había llamado la atención, diciendo que ella siempre dormía mejor cuando eran más jóvenes y Eren estaba cerca de ella. Después de eso, Eren había dormido en la misma cama varias veces más, pero volvió a la normalidad cuando pasó la luna llena, y la noche siguiente no había luna en el cielo nocturno. Armin se había preguntado si había alguna conexión con eso. En sus ojos, Eren parecía tener un propósito ahora, más allá de matar a todos los titanes. El hecho de que no mencionara a los titanes tan a menudo como solía hacerlo era prueba suficiente. Ahora, llegó la señal de que habían terminado por hoy. Armin casi tropezó con sus pies. Le dolían como locos, se sentían pesados de repente, tenía la garganta seca. «Armin, ¿necesitas ayuda?», preguntó Eren preocupado al ver a su amigo cansado, con las manos en las rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. Armin simplemente le restó importancia. No había necesidad de preocuparse por nada. «Está bien, Eren, no te preocupes, solo estoy cansado», respondió sin aliento, el sudor le corría por la frente hasta la barbilla antes de caer al barro que los rodeaba. Eren no parecía convencido, pero no lo dijo en voz alta. Pronto regresaron al lugar donde consiguieron la comida. Era un día soleado, poco después del mediodía. Armin estaba en una gran fila de personas, esperando su turno, la gente a su alrededor hablaba de varias cosas, pero principalmente sobre la comida, recuperar a Shinganshina y algunos sobre vengarse de los titanes. Suspirando, se rascó la barbilla mientras sus pensamientos volvían a su amigo. Después de una semana o así, la luna llena desaparecería, siendo reemplazada por una noche sin luna. Armin había decidido esperar y ver si su amigo se iría esa noche ya que parecía desaparecer durante los días posteriores a la luna llena. «Te lo digo, es como un trueno. Mi hijo me dijo que se despertó de un trueno». «Deja de decir tonterías, tu hijo seguramente estaba soñando, después de todo, recuerdo que aquella noche estaba tan claro como el día, no había nubes por ningún lado. Los truenos no podían salir de la nada». Dos personas estaban discutiendo justo detrás de Armin. El rubio se encontró escuchando atentamente su conversación. Aunque no había visto ni oído nada, se preguntó por qué estaban hablando de rayos en primer lugar. Desafortunadamente, dejaron de hablar y se pusieron a hablar de otra cosa. Armin no escuchó nada más y pronto decidió olvidarse de esa información. Los truenos eran un fenómeno natural que sucedía. No debía pensar demasiado en ello. Pronto Armin recibió suficiente comida para él y sus amigos, caminando entre la multitud de personas. Armin no pudo esquivar a la multitud que lo rodeaba, y muchas veces chocó con la gente. Afortunadamente, Armin se alejó rápidamente, ya que no quería comenzar ninguna pelea por la comida. Debido a la escasez de alimentos, muchas personas solían pelearse por un trozo de pan para ellos o sus hijos. Por eso, varios policías militares siempre vigilaban a la multitud. Algunos tenían porras en sus manos como una clara señal para que la multitud mantuviera el orden. Si bien la aterradora figura de hombres con porras hizo el trabajo para la mayoría, todavía había demasiados casos diarios de personas peleándose por comida. «Ayuda, le robó la comida a mi hijo», gritó una mujer a unos metros de distancia. Armin aceleró el paso, no queriendo quedarse más tiempo, sabiendo que esto podría estallar rápidamente en una pelea a puñetazos. Pronto salió de la multitud, y su comida todavía estaba intacta en sus brazos. Y Armin tenía razón. Solo un minuto después, más de 20 personas se peleaban a puñetazos y patadas. La policía militar les permitió golpearse entre sí, disfrutando del espectáculo de la gente peleándose por comida, a veces animando a alguien a que pateara o golpeara a otro, incluso haciendo apuestas sobre quién perdería o a quién se le rompería la nariz hoy. Después de pelear y pelear por comida, finalmente decidieron parar las palizas solo cuando las cosas empezaron a ir demasiado lejos, ya que la muerte era algo inaceptable para su comandante. Armin alcanzó a Eren y Mikasa, quienes estaban hablando tranquilamente entre sí, sobre todo Mikasa, ya que Eren parecía estar ocupado, pensando con su mano en su barbilla, en un asunto de pensamientos.
Tomen, muchachos, dijo Armin con una sonrisa, ofreciéndoles la comida que parecía sacar a Eren de sus pensamientos, entregándole una hogaza de pan. Su amigo la aceptó antes de morderla. El rubio se alegró de que su amigo no estuviera tratando de morirse de hambre. Otra vez. Mientras comían en silencio, Mikasa estaba ocupada comiendo, y Armin también. Un silencio cómodo se había apoderado de ellos. Eren miró con enojo a los guardias por decidir intervenir solo después de ver un espectáculo de personas peleándose por la comida. Los ojos de Eren pronto notaron a una chica rubia esperando en la fila por su comida. Tenía un largo cabello rubio que le llegaba hasta los hombros, sus ojos azules estoicos y fríos como el hielo en invierno. Su rostro era inexpresivo como una piedra, algo que Eren había visto solo en algunas personas. A pesar de venir de Shinganshina, Armin no tenía la misma mirada que Mikasa a veces tenía. El rostro de alguien que había visto titanes y conocía el terror que traen. Mirando a sus amigos, decidió comentar algo que había oído a algunos soldados discutir entre ellos en secreto. «Armin, ¿has oído hablar de ello?», preguntó de repente Eren, llamando la atención de sus amigos, quienes dejaron de comer. Mikasa tragó un poco antes de que sus hermosos ojos lo miraran. «Espera, hermoso». «Estúpido Eren, detente», se reprendió mentalmente. Armin y Mikasa guardaron silencio, esperando que su amigo diera más detalles. «Escuché de algunos parlamentarios que pronto resolverán el problema de la escasez de alimentos». Eren se inclinó más cerca, su voz lenta y tranquila, casi susurrando. Armin arqueó una ceja. No había oído hablar de esto, pero se preguntaba cuál podría ser ese plan, ya que a su mente no se le ocurría nada aceptable. Por un breve momento, pensó que podrían estar pensando en enviar gente sin entrenamiento para recuperar el Muro María, pero Armin rápidamente descartó esa idea. No había forma de que lo hicieran. ¿O sí? ¿Qué crees que significa eso?, preguntó Mikasa con voz pensativa. El rostro de Eren se oscureció levemente cuando le preguntaron eso, como si supiera que no era algo aceptable. «No estoy seguro, pero la forma en que lo dijeron me sonó siniestra. Especialmente sus sonrisas burlonas cuando lo discutieron», respondió Eren con severidad, mordiendo con fuerza su pan, sus manos convirtiéndose en puños, sus nudillos poniéndose blancos. Armin solo podía pensar en una forma de solucionar la escasez de alimentos que causaría ese tipo de reacción de la policía militar. Pronto terminaron de comer y Eren comenzó a entrenar, con Mikasa observándolo con curiosidad escrita en todo su rostro. «Oigan, Mikasa, Armin. ¿Por qué no entrenan ustedes dos también? Ustedes mismos dijeron que se unirían al cuerpo de exploración conmigo. Es mejor tener una ventaja inicial», sugirió Eren, mientras el sudor goteaba de su frente al suelo. Mikasa asintió rápidamente con la cabeza y Armin asintió de mala gana. Si bien quería esperar hasta unirse al cuerpo de entrenamiento, su amigo tenía razón. No pasó media hora para que Armin estuviera cansado, respirando con dificultad, tendido en el suelo. Ahora mismo, se preguntaba qué lo había poseído para escuchar a su amigo. Como era de esperar, Mikasa no tuvo problemas para seguir el ritmo de Eren. Pronto, Armin estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de piedra, mirando a sus amigos, notando las pequeñas miradas que se daban entre sí. Eren era más sutil que Mikasa, quien hizo un mal trabajo ocultando el hecho de que le gustaba tener a Eren tan cerca de ella mientras hacían flexiones. Armin se preguntó si habría algo más allí. Después de todo, sabía que Eren salvó a Mikasa de los bandidos, y era comprensible que ella estuviera enamorada de él. Después de 3 horas de entrenamiento sin parar, Eren se detuvo, y también lo hizo Mikasa, sus rostros estaban rojos de sudor. Eren estiró sus extremidades, sus articulaciones se sentían rígidas. Incluso después de meses de entrenamiento, todavía no estaba al nivel que esperaba estar, pero eso no era importante. Todavía faltaba más de un año para que comenzara el cuerpo de entrenamiento. Mikasa se sentía similar a Eren, excepto que el dolor se sentía más ligero. Ese no fue en absoluto el caso de Armin, quien sintió que su cuerpo estaba en llamas, especialmente sus músculos gritándole, llamándolo estúpido por escuchar a Eren de entre todas las personas. Unos minutos después, estaban descansando, sentados en sillas. Eren se veía normal, al igual que Mikasa, quien no parecía inmutarse por las 3 horas de entrenamiento. Armin, por otro lado, descansaba su cabeza sobre la fría mesa de madera frente a ellos, sintiéndose cansado. «Te odio, Eren», murmuró de alguna manera, ganándose una mirada preocupada de Mikasa y una explosión de risa de Eren, quien no parecía arrepentido en lo más mínimo. «No te preocupes. Dale al menos un mes y te acostumbrarás y no será tan doloroso», dijo Eren intentando tranquilizarlo,
pero lo que dijo pareció haber hecho lo contrario. Un mes, repitió Armin la palabra que tenía en la cabeza con una mirada de horror. No sabía cómo trabajaría en los campos al día siguiente. Solo esperaba sentirse mejor pronto. Una semana después, como Armin había esperado, esta noche era una noche sin luna. En el momento en que Eren pensó que Armin y Mikasa se habían quedado dormidos, se levantó en silencio antes de caminar lentamente hacia las profundidades del bosque. Armin escuchó sus ligeros pasos alejarse, pronto dejó de escucharlos. Esperó un minuto o dos, actuando como si estuviera durmiendo, antes de levantarse. Apartó la tela que lo cubría. Mirando a su alrededor, nadie más estaba despierto. Incluso Mikasa estaba durmiendo, su bufanda roja cerca de su cama al alcance de sus brazos, durmiendo tranquilamente. Poniéndose de pie, Armin caminó hacia la dirección en la que se había ido Eren. El rubio no sabía por qué su amigo se alejaría cuando no había luna llena y estaba extremadamente oscuro afuera. Apenas podía ver más allá de 1 metro de distancia. Pronto salió al exterior. Una ráfaga de viento pasó y pudo escuchar el sonido de pequeños animales a su alrededor, un grillo haciendo sonidos. El bosque justo frente a ellos, un claro antes del bosque. Había esperado que Eren estuviera por allí. Tal vez su amigo quería estar solo. Sabía que la gente sufre a su manera, pero apenas podía ver nada en absoluto y ninguna señal de Eren alrededor. Después de media hora de nada, Armin pensó en quizás volver a la cama y simplemente esperar a que Eren regresara. Por un breve momento, pensó en despertar a Mikasa para encontrar también a donde había ido Eren. Cuando un repentino rayo amarillo cayó muy lejos de él, Armin entrecerró los ojos, esperando ver más claro. Pero no pudo ver nada. En el momento en que el rayo desapareció, apenas pudo distinguir las formas de los árboles, y pronto apenas notó los marcos de un árbol muy alto, pero no estaba seguro. Sintió que sus ojos se cerraban solos, debido al entrenamiento con Eren del día anterior. Pronto se dio por vencido antes de volver a la cama, decidiendo esperarlo allí, pero se quedó dormido casi de inmediato cuando su cabeza golpeó el suave colchón. Me pregunto cómo puedo usar el titán fundador. Mi padre no mencionó nada sobre cómo usarlo. Eren pensó mientras caminaba por el bosque. Había caminado al menos 1 milla de distancia de donde dormía, esperando que esa gran distancia fuera suficiente para que nadie lo notara. Si bien la luna que no iluminaba la noche efectivamente ayudó a ocultar a su enorme titán, y afortunadamente su titán no tenía ningún color que resaltara como el titán colosal, que no tenía piel y era rojo, un color que se podía notar incluso en una noche sin luna. Cuando se convirtió en titán y se dio cuenta de que era mucho más grande de lo que su padre había dicho que debería ser el titán de ataque, Eren entró en pánico y arrancó varios árboles de raíz mientras se tambaleaba como un pollo sin cabeza. Afortunadamente, se calmó antes de salir de su titán, lo que fue increíblemente difícil de hacer la primera vez. Había regresado a la noche siguiente y lo mismo durante las primeras 5 noches después de la luna llena. Eren había notado que Mikasa y Armin sentían curiosidad por lo que estaba haciendo. El chico ya había decidido revelarles la verdad. Ellos eran las personas en las que más confiaba en este mundo cruel. Si no confiaba en ellos, entonces ¿en quién debía confiar? Durante los últimos 3 meses, Eren se había asegurado primero de comprender sus limitaciones, convirtiéndose en un titán tantas veces como pudo. Solo le tomó 3 noches entender que no podía convertirse en titán más de una vez. Por ahora, después de salir de su titán, se sentiría exhausto. Apenas regresaría a su cama, se quedaría dormido en el momento en que su cuerpo hiciera contacto con la cama. Bueno, apenas podría llamarse una cama blanda, no como la cama que tenía en su casa. Eren sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al pensar en su casa, sus padres, todo lo que había desaparecido. A pesar de haber pasado 4 meses, a veces todavía no podía creer la realidad de su situación. A menudo se despertaba confundido sobre dónde estaba, solo para recordar de inmediato que su hogar ya no existía. Apretando los dientes, pensó en las personas que destruyeron su vida y la de incontables personas. ¿Sentían remordimiento? ¿Se arrepentían? Eren no lo sabía y no le importaba. A veces soñaba con ellos, siluetas cubiertas de oscuridad. Eren se encargaría personalmente de que murieran de la misma manera que mataron a su madre. Tomando una respiración profunda, Eren estaba caminando en su forma de titán, asegurándose de hacer sus pasos lo más ligeros posible. Bueno, eso realmente no funcionaba cuando era un titán de 27 metros con cara de pesadillas. Eren había visto su cara de titán en un lago. Pensó que su cara era fea como el infierno, sin ningún parecido con su rostro excepto su cabello y sus ojos verdes.
Concentrándose, había leído las notas de su padre explicando la capacidad de endurecer su piel, que era compartida entre todos los titán. Por lo general, el endurecimiento de cada titán era casi el mismo a excepción del titán martillo de guerra, cuya capacidad de endurecimiento supera con creces la de cualquier otro titán. Su padre no sabía mucho sobre Warhammer. Sabía, por supuesto, de la habilidad del titán de ataque. A veces, Eren se preguntaba qué debería hacer con las otras 3 jeringas. Lamentablemente, solo tenía esas 3. Y el proceso para obtener más era algo que no podía hacer en este momento. Inmediatamente pensó en darles uno a Mikasa y Armin. No sería igual al original, pero aún así sería mejor que nada. Aumentaría sus posibilidades de supervivencia cuando llegue el momento de enfrentarse a los titanes puros y los titanes cambiantes. Para el tercero, pensó quizás en Erwin Smith, ya que era el comandante del cuerpo de inspección y, según las cartas de su padre, podía confiar en el hombre. Un mes después de la caída de Shinganshina, se corrió la voz de que Erwin Smith era el nuevo comandante del cuerpo de inspección. Decidiendo pensar en las otras jeringas más tarde, Eren levantó las manos. Había notado que su nuca estaba cristalizada, lo que le aseguró que no sería fácil matarlo, pero eso no significaba que no pudiera morir. Sabía que otro titán con la habilidad de endurecimiento podría destruir su nuca. Por lo tanto, sabía que tendría que poder hacer lo mismo cuando llegara el momento. Cuando tuviera que luchar contra ellos, necesitaba estar listo para lo que fuera que le lanzaran. Eso era lo que estaba tratando de hacer ahora, estaba tratando de endurecer la piel alrededor de sus nudillos y dedos, pero a pesar de cuanto lo intentaba, simplemente no podía descubrir cómo hacerlo. Maldita sea, maldijo su suerte. Aparentemente su padre tampoco sabía cómo hacer eso. Por lo tanto, Eren necesitaba descubrirlo por sí mismo. A diferencia del titán armadura y muchos otros, no tenía otros ataques que sus puños. Deseaba tener a alguien que le aconsejara sobre cómo hacerlo, pero no tenía a nadie, y el único otro titán cambiante, hasta donde Eren sabía, dentro de los muros eran las personas responsables de todo esto. Después de una hora de intentarlo, decidió centrarse en otra cosa. Eren se sacó de su titán firme. Mientras su titán se estaba descomponiendo, lentamente se sacó, la piel pegada a su rostro como una segunda piel, y su mano se liberó primero permitiéndole sacar un cuchillo de su bolsillo, cortando el tejido que aún estaba conectado a su rostro. Con un solo corte, fue arrojado hacia atrás, cayendo de espaldas. Eren se frotó la cabeza con dolor, el vapor de su titán se descomponía a su alrededor. Se alejó varios metros, era hora de ver si podía hacer una segunda transformación. Respirando con dificultad, no se sentía tan agotado como la primera vez, con la mano cerca de la boca. Su objetivo estaba claro como el día en su mente. Quiero que los protejan. Vivirán vidas largas y felices. Mordiendo con fuerza, la sangre brotó y un rayo cayó sobre él. Su forma de titán se formó, pero esta vez un poco más lento. La masa muscular faltaba en su cuerpo, su piel parecía colgar de sus huesos, sus pies eran más pequeños, apenas sostenían su propio cuerpo masivo. Con solo 19 metros de altura, tan pronto como su titán se formó, Eren cayó de repente de rodillas en su forma de titán, increíblemente exhausto. Necesito salir, pensó Eren. Aún no estaba listo para una segunda transformación. Sintiendo que su titán se descomponía, intentó salir, pero el tejido estaba completamente pegado a su cara. Sintió como si su propia cara se estuviera saliendo junto con él, mientras seguía intentando salir. Sabiendo que no podía hacer esto de la manera normal, Eren usó toda su fuerza para liberar su mano. Pronto, su brazo estuvo libre. Agarrando el cuchillo en su bolsillo, comenzó a cortar el tejido que lo fusionaba con su titán. Al liberarse, Eren se dio cuenta inmediatamente de que no podía ver absolutamente nada. ¿Me lastimé los ojos?, se preguntó, esperando que su cuerpo sanara. Descansando en el suelo, se sentía cansado, exhausto. Descansa un poco. Cuando me recupere, regresaré con Mikasa y Armin. Al abrir los ojos, entrecerró los ojos de inmediato por la luz del sol que repentinamente le cayó sobre los ojos, casi cegándolo. Al abrir los ojos lentamente, no pudo ver su forma de titán a su alrededor. Lo único que quedaba era que la hierba se había vuelto negra debido a la temperatura de la piel. Espera. Ya es de mañana. Eren recordó de repente que sabía que era medianoche cuando había comenzado a experimentar con su forma titán. Se puso de pie, ignoró el dolor en sus piernas y corrió lo más rápido que pudo. Plan se había despertado un poco más temprano de lo habitual. Era de madrugada y solo un puñado de personas se habían despertado. Pensó brevemente en preguntarle a Eren si quería correr juntos antes de empezar a trabajar en los campos.
Había mirado a Armin, viéndolo dormir, pero cuando sus ojos se giraron para ver dónde debería haber estado Eren, estaba vacío. Inmediatamente se obligó a levantarse y sentarse, mirando a su alrededor, pero no había señales de Eren. Eren, gritó, con miedo en la voz, esperando que estuviera cerca y la escuchara, pero su llamado fue recibido con silencio. Su corazón latía más rápido, se puso de pie antes de despertar a Armin. ¿Qué? Preguntó Armin con voz cansada, con los ojos entreabiertos, intentando concentrarse. Cuando estaba a punto de cerrar los ojos para dormir, Mikasa le dio un codazo más fuerte, obligándolo a abrir los ojos por completo. Eren no está aquí, dijo con pánico en su voz. Lo que dijo fue suficiente para despertarlo. ¿Qué? Gritó Armin, esperando que sus oídos la hubieran escuchado mal, o tal vez su estúpido cerebro le estaba jugando una mala pasada. Eren no está aquí. No puedo verlo, dijo de nuevo con más pánico, ayudándolo a ponerse de pie. Cuando Armin estaba a punto de preguntarle si había mirado donde entrena habitualmente Eren, oyeron pasos detrás de ellos. Al darse la vuelta, vieron a Eren entrando, respirando con dificultad, con la ropa rasgada en varios lugares, casi parecían harapos. Tanto Armin como Mikasa respiraron aliviados. Eren vio sus caras preocupadas. Se sintió terrible por asustarlos, especialmente a Mikasa, quien tenía lágrimas contenidas en sus ojos. Eren intentó hablar, abriendo y cerrando la boca, sin saber qué decir. De repente, Mikasa se acercó a él. En cierto modo, le recordó a su madre, cómo lo miraba cuando se metía en problemas. Eren, ¿dónde estabas? Preguntó con firmeza antes de abrazarlo con fuerza antes de que él pudiera pronunciar una sola palabra. Él la abrazó de vuelta y aspiró su aroma como si fuera aire fresco. Su mano pasó por su cabello, algo que le resultó bastante relajante, al igual que Mikasa, que se sonrojó levemente. Armin se acercó a ellos mientras Eren se alejaba con culpa en su rostro, sus ojos mirando a todos lados menos a sus amigos. Armin esperaba que lo que fuera que estuviera molestando a su amigo, lo revelara pronto. Mikasa estaba a punto de abrir la boca para preguntarle dónde había estado. Pensó que podría haber estado corriendo solo, pero Eren se le adelantó. Armin, Mikasa. Vengan conmigo esta noche. Quiero mostrarles algo,